Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Roberto Ojeda de Apapachos al Alma y les damos la bienvenida a otro episodio más de Creando Apapachos, este espacio donde entrevistamos gente extraordinaria que nos ayuda a descubrir nuevas maneras de apapachar el alma a través de la cultura, el arte, el bienestar, el autoconocimiento y el desarrollo humano en general. Hoy tenemos el gusto de platicar con Gerardo Gaya. Él es estratega de vida y de desarrollo humano, conferencista y comunicador social, que ha dedicado los últimos años de su vida a concientizar y educar sobre la inclusión, el emprendimiento social, el autismo y el empoderamiento de los padres y de la sociedad general. Gerardo fundó en 2015 Iluminemos de Azul, ACEP, tras el diagnóstico de autismo de su hijo en 2012, con lo que orquestó una de las campañas de concientización más relevantes en México. Desde entonces se ha desempeñado como presidente ejecutivo de la fundación y es miembro de la Asamblea de Presidentes de la Coalición Mexicana por los Derechos de Personas con Discapacidad. Hola, hola Gerardo, ¿me escuchas? Ahí está bien. Perdón, me había parado un segundito por mis audífonos. ¿Cómo estás? No te preocupes. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Muy bien. Oye, gracias que aceptaste la invitación aquí para platicarnos un poquito de tu historia, de la fundación. No, hombre, encantado de la vida. A ustedes, ahora sí que gracias por el espacio. Quisiera iniciar, Gerardo, con un tema que aquí en Apapachos al Alma tenemos casi como bandera, que es el tema de estar presente, ¿no? Y tú vienes de un pasado de torero, ¿no? Donde pareciera que no hay otra opción que estar presente si no quieres salir ahí con una Claro, lesión, ¿no? así es. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de cómo viviste tú esa época en el enfoque de esta necesidad de tener que estar presente o si no, no la cuentas, ¿no? Están entrando llamadas por FaceTime. Espérame un segundito. Ahí está. A Pues ver, mira, ahí está. justo para mí, el tema de, de esa, digamos, profesión, pues que involucra mucho tema de conocimiento personal, constantemente a los límites, empuja a tus propios límites, ¿no? Te afrontas a situaciones de riesgo por elección propia y muchas veces a situaciones de vida o muerte, ¿no? De decisiones pues que sabes que te pueden salir muy caras, ¿no? Prácticamente con alguna lesión fuerte. Y eso te obliga, pues además, pues asumir las cosas en tiempo presente, lo que llaman los psicólogos, ¿no? La psicología deportiva. Y para mí siempre lo he dicho, el toreo se convirtió en una manera de entender y de afrontar la vida, ¿no? Porque cuando estás en un ruedo, cuando estás ahí en cualquier deporte extremo, o estás al pico de tu concentración o te puede salir bastante caro, ¿no? ¿Cómo tú practicabas o hacías este músculo, ¿no? De estar presente, de lograr una conexión un poquito más al estado del aquí y ahora. ¿Cómo tú llegabas a ese punto? Pues mira, al final yo creo que la mente se entrena, ¿no? Para muchas circunstancias. Hacíamos muchos ejercicios de visualización, de anticipación, muchos ejercicios de relajación y vas desarrollando triggers, ¿no? Lo que le llaman un poco en esos temas, estos detonantes, ¿no? Y llega un momento, incluso es algo que practico hoy constantemente con las conferencias, en donde, pues dependiendo yo en qué estado de ánimo me encuentro, hago cierto ejercicio de meditación, de relajación o demás para poder activarme, ¿no?
y con diferentes, como te digo, triggers. Si en una conferencia yo siento que no estoy conectado al 100%, o sea, que ahora sí que como siempre confieso, si alguien en una conferencia me ve agarrándome hacia el lóbulo de la oreja, es justo para enfocarme y para conectarme, ¿no? Ahora sí que pues es un trigger que desarrollé, digamos, durante esa etapa de mi vida y que retomé después cuando empecé con este tema de Iluminemos de Azul, concretamente además cuando di el primer discurso en mi vida delante del presidente Peña Nieto, pues para reactivar todo eso, ¿no? Y que al final del día, por eso digo que el toreo para mí se convirtió en una forma y una manera de entender la vida, ¿no? Y de afrontarla, porque toda esa preparación que tuve, y estamos hablando hace 25 años, pero toda esa preparación que tuve, pues me forjó para ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo en ese tema pues de poder conectarte y de poder estar enfocado en lo que tienes que hacer, ¿no? Obviamente, digo que lo retomé cuando di el discurso en la firma de la Ley General de Autismo, pues tu primer discurso de tu vida, 3 minutos de activista y ponte delante del presidente y tienes si tienes 5 minutos para llamar su atención, pues tienes que estar ahí, ¿no? Y obviamente estás ahí, pues con mucho nervio, por no decirlo de una manera más coloquial, y tienes 5 minutos para hacer lo que tienes que hacer y de manera correcta, ¿no? Entonces, para mí es un tema, ¿cómo te diré? Pues de desarrollo humano y desarrollo personal, ¿no? Que al final del día a mí me ha servido para muchas cosas que he hecho en mi vida, en donde, pues, y ahora sí que ustedes como acompañantes, como psicólogos, etcétera, pues saben el valor del empoderamiento de la persona, ¿no? De conocer tus propios límites, de empujarlos, o de incluso tus fallas, o de los retos que tú tienes, pues al final del día, o intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Muy bien. Creo que te perdí un poquito. ¿Ahí me escuchas tú? Ahí estoy. Sí, perfecto. A ver, ahí. ¿Tú, Creo que- tú no me oyes? Yo te oigo bien, ¿eh? A ver, creo que ahí estamos bien. ¿Ya me escuchas bien? Sí, perfecto. Bien. ¿Tienes algún recuerdo, alguna memoria en donde la visualización que tú hayas trabajado se dio de forma tal que, como la venías haciendo en tu meditación, ¿no? En tus ejercicios de visualización, y que llegó el momento y dijiste, Yo ya así como esto. la pensé, así me salió? Pues mira, no tanto porque más los ejercicios o a los que yo estoy acostumbrado a hacer, te pongo el ejemplo de la Ley General de Autismo, ¿no? Por azares del destino yo ya había estado en un evento presidencial en Palacio Nacional. Sabía lo que iba, ¿no? Entonces, al Ok, saber a lo que iba, yo durante esa semana que estuve preparando el discurso, pues iba enfocado en eso, ¿no? En cómo era la entrada, cómo está, oye, te vas a sentar aquí, más o menos como me imaginando pasar, que eso tiene una lógica y un principio desde mi óptica, que es que cuando llegue el momento no te abrume y no te sorprenda, ¿no? Porque obviamente cuando estás en Palacio Nacional sentado y de repente el maestro de ceremonias dice, y con ustedes el presidente de la República Mexicana, y de repente llega y empieza a sonar el himno nacional y tienes a 800 gentes enfrente, híjole, se te viene el mundo encima, ¿no? Porque te claro, temblan las patitas. claro, claro. Entonces, con este ejercicio de visualización, pues yo lo que hice en ese momento fue el anticiparme a eso, ¿no? El vivirlo en mi mente, ya lo estoy viviendo, ya estoy ahí sentado, ya lo estoy viendo. Y eso, pues solamente cuando inicia, no digo que no te abrume, pero pues por lo menos te abruma menos, ¿no? Claro, sin duda. Bien, ahora pasando yo un poquito más al tema del tema de autismo, ¿no? Y que nos interesa, sobre todo aprender, que creo que es un tema clave, ¿no? Se desconoce un montón de cosas, ¿no? De cómo dirigirnos a las personas, de cómo inclusive hacer esta relación. Entonces, ¿nos podrías explicar, ¿no? Tú que lo tienes muy de cerca, cómo se debería de entender el autismo? Si como una enfermedad, un padecimiento, es un trastorno. Mira, desafortunadamente hoy todavía en temas clínicos se habla de pacientes, ¿no? Y digo Ok, desafortunadamente porque yo creo que la medicina se tiene que humanizar, ¿no? De entrada, ¿no? Y en la parte médica y en la parte clínica, los doctores siempre van a hablar de pacientes. El tema paciente, pues automáticamente le da una connotación de enfermedad, ¿no? Pero el autismo no es una enfermedad. Primero que nada, porque no tiene una cura.
sea, no estamos hablando de algo que se puede curar, ¿no? Estamos hablando de una condición de vida. Y tampoco el autismo no se padece, no se sufre, ¿no? Se sufre y se padece la exclusión, se sufre y se padece la falta de información, se sufren y se padecen las consecuencias que conlleva, ¿no? O los efectos que tiene en la vida de las personas el autismo. Pero el autismo no se padece, se vive con autismo, ¿no? O sea, el autismo no es una enfermedad, si bien los manuales, estamos hablando de la clasificación internacional de enfermedades, estamos hablando del manual de diagnóstico, de salud mental, que ese es otro estigma, ¿no? Brutal, pero al final del día, para mí y, bueno, para muchos, el autismo es una condición de vida, ¿no? Ni siquiera para mí o para muchos, es lo que es una condición de vida, pero para mí, y en términos muy coloquiales, yo digo, es tan solo aquello que es tan solo una característica más del ser humano, es una forma distinta de procesar la información. ¿No? Una persona con autismo es como tú y como yo, a lo mejor no se comporta como tú y como yo, pero al final del día es una persona, es donde por eso te decía, ¿no? Que en la parte clínica, en la parte de salud, pues se habla mucho de pacientes y la palabra paciente cosifica a la propia persona, ¿no? La vuelve una cosa. Claro. Es donde digo, se tiene que humanizar, creo que se debe de humanizar más, ¿no? Digo, ya me estoy metiendo en harina de otro costal, pero para mí el autismo es tan solo una condición de vida, ¿no? Y lo digo así de manera muy simple, obviamente con muchos retos en algunos casos, en otros más, ¿no? Pero al final pues es una característica del ser humano, es un tema de neurodiversidad, ¿no? Y es donde creo que lo que debemos de estar haciendo es promover la inclusión, promover la aceptación de la diversidad en general, ojo, no nada más del autismo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Esto de ser paciente durante toda la vida sería como condenatorio, ¿no? Si a ti te ponen la medalla de paciente y es algo que no hay cura, vas a vivir con esta carga toda tu vida, ¿no? Oh, y creo que te perdí un Pero al final poco. del fíjate las connotaciones que se tienen, ¿no? Cuando hablamos del espectro autista. La definición en Ujú. México, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es trastorno del espectro autista, ¿no? Ya conforme hemos avanzado en materia de derechos y en materia legislativa, empezamos a hablar de condiciones del espectro autista, ¿no? Y existe un gran debate en toda la comunidad científica si trastorno o condición. Condición, ¿no? Y digo, es un tema sujeto a mucho debate, pero fíjate la connotación que tienen las palabras trastorno y espectro en este país. O sea, trastorno tiene un estigma de que pues, estás trastornado mentalmente, o sea, ¿qué onda? No, o sea, la palabra es horrible. Y espectro, pues peor. Claro, Estamos hablando de espíritus y de... sí. Entonces, trastorno del espectro autista suena desde el nombre terrible, ¿no? Y por eso mucho de la comunicación que hacemos las transmitimos en materia de espectro autista, autismo, ¿no? Autismo. O sea, entre más simple lo hagamos, porque seamos sinceros, las personas además le tienen un profundo miedo a lo que desconocen, ¿no? Y el autismo se desconoce muchísimo. Cuando tú le dices a alguien, oye, el autismo es pánico, pavor, ¿no? Como si fuera lo peor que te puede pasar en el mundo. Y no digo que sea ni lo peor ni lo mejor, es lo que te pasa, punto. Tener un hijo con autismo, pues no lo eligiste tú, no te pasó porque tuviste un accidente o no te pasó porque comiste de más, yo qué sé, un atún, ¿no? Por decir algo. Son circunstancias de vida y son cosas que pasan, ¿no? Pero las connotaciones que tienen las palabras, pues son importantes. De ahí para mí lo importante de construir una narrativa social positiva, ¿no? Que fomente la inclusión de las personas con autismo. Y para ello tenemos que inspirar a la gente, tenemos que inspirar a la sociedad. No puede ser un tema de lástima, no puede ser un tema de tragedia, ¿no? Porque cuando hablamos del mundo de la discapacidad, del autismo, del síndrome de Down, de cualquier condición de vida, tiene connotaciones pues, incluso religiosas, ¿no? O sea, tiene connotaciones de Claro. entrada trágicas. Pobrecito de ti, ¿no? O sea, yo me imagino y lo veo mucho, ¿no? Pobrecita de mi nieta que le acaban de diagnosticar autismo. ¿Por qué lo calificas como pobrecita, no? O, peor aún, te premió Dios, te castigó Dios, te mandó un angelito, ¿no? Que yo digo, a ver, pues ni ángel, ni demonio, ni premio, ni castigo, simplemente es lo que Sí, es, ¿no? una persona más. Y estamos acostumbrados a que los diagnósticos clasifican y etiquetan a las personas, que es donde creo que estamos totalmente equivocados, ¿no? Porque entonces se vuelve más importante la persona, se vuelve más importante la condición que la persona, a tal punto que en nuestra comunicación tenemos que estar hablando de persona con discapacidad, persona con autismo. Pues, ¿por qué tenemos que estar clasificando a las personas y demás, ¿no? Pues son personas nada más.
Excelente, excelente, totalmente de acuerdo. Ahora, en el tema del diagnóstico, obviamente hay ciertos signos, ¿no? Ciertos puntos de alerta que a lo mejor a los padres o a la familia pueden dar indicios, ¿no? De que el trastorno está apareciendo o de que se debe de atender. ¿Cuáles son estos, no sé, signos de alerta, estas señales a las que como padres tenemos que estar atentos para, si es el caso, bueno, canalizarnos, ¿no? Y atender al niño. Mira, hay muchos, porque al final del día estamos hablando de un tema de neurodesarrollo, ¿no? Y entonces cuando no se están cumpliendo ciertas metas en el neurodesarrollo, son focos rojos, ¿no? Y por ejemplo, algunas de las características más comunes en temprana edad, que no te miren a los ojos, ¿no? O que muestren mayor interés por objetos que por propias cosas, ¿no? Que alineen diferentes objetos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, carritos, ¿no? Que en vez de jugar con los carritos los alineen de manera hasta cierto punto obsesiva, ¿no? Que presenten intereses ¿Ok? atípicos. Por ejemplo, un niño de 3 años que está demasiado interesado en dinosaurios, pues no es tan normal. A lo mejor se interesa por algo, pero también otro, no nada más en dinosaurios, ¿no? El tema del lenguaje, el tema del lenguaje verbal, ¿no? Que diga 18 palabras a los tantos meses de edad. O sea, son puntos o milestones que se van cumpliendo en el neurodesarrollo, que como papás tenemos que estar alertas. Y ojo, con esto no quiero decir pánico, pavor, todos los papás, fíjense sus hijos. No, nada que ver, ¿no? O sea, para eso existen los pediatras. Problema, los pediatras no saben de neurodesarrollo, ¿no? Porque debería haber una cartilla así como una cartilla de vacunación, pues debería de haber una de decir, oye, cuántas palabras dice, cuánto todo esto, porque nos ahorraríamos muchas cosas en temas de neurodesarrollo en general, no hablo específicamente de autismo, ¿no? Pero al final del día, y yo lo que le digo mucho a los papás, ante la primera sospecha que algo no va bien, no es pánico, no es paranoia, no es córrele, ¿no? Es debido a muerte, no, pero sí actúa, ¿no? O sea, acércate al pediatra, pregúntale, ¿no? Pero pregúntale, no te esperes a que te diga, no, hombre, no te preocupes, ¿no? Oye, a ver, estoy sospechando esto de mi hijo, ¿no? Porque más allá de cualquier clasificación diagnóstica en temas de neurodesarrollo en general, más allá de todo eso, es un tema de qué estás haciendo al respecto, ¿no? Porque entre más temprano se intervenga, y está demostrado científicamente, mucho mejor pronóstico se va a tener. No significa que no, que si no obtiene terapia antes de los 5 años ya no hay nada que hacer, no, para nada, al revés, ¿no? Pero sí la intervención temprana es clave y obviamente, y en una estadística, por ejemplo, que hemos generado nosotros, hemos identificado que las sospechas de los padres ante que algo no va bien con el desarrollo de sus hijos, y en el no va bien es muy amplio, ¿eh? A lo mejor no socializa, no Claro. ve a los ojos, juega de manera distinta, ¿no? Estamos hablando de entre 14 y 18 meses de edad, ¿no? Y sin embargo, los diagnósticos se están otorgando hasta los 4.5 años promedio. O sea, hay un gap ahí Wow. importantísimo que bien puede ser de búsqueda de preguntas de los padres que no dan con el especialista, ahora sí que capacitado para que les dé las respuestas, o dos, también por un proceso, no te digo de negación, porque no, pero sí de decir el mismo entorno familiar, el mismo entorno, insisto, pediatras, que te dicen, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces pues tú no te preocupas. Si te está diciendo el pediatra y si te está diciendo tu abuela y tu amiga, tal, no te preocupes, pues no te vas a preocupar. Y entonces estás actuando tarde, ¿no? Ahora, muchas veces también los papás, con el apego que tenemos normal y natural con nuestros hijos, pues también estamos ya con tanto foco rojo que si debe de atención, que si tal, que si tal. O sea, y no es un tema de generar pánico para nada, ¿no? Es un tema al revés de decir, oye, actuando de manera temprana se tiene un mejor pronóstico, se tiene una mejor salida, ¿no? Sin duda. Y bueno, en este sentido de no actuar con pánico, de no tener estas ansiedades, ¿no? De padres, digamos, llevamos al niño, se hacen los diagnósticos y al final es un resultado positivo y el pediatra, ¿no? El médico nos dice, ok, sí cae en este espectro, si es un tema de autismo. ¿Cuál sería, no sé, tus primeras recomendaciones para el niño, ¿no? Hay que empezar a hablar con él sobre el tema, hay que ser, no sé, cambiar alguna metodología más allá de las terapias que llevan a tener, o es ser totalmente abierto y llevarlo normal de la mano. ¿Cuáles serían los pasos que tú nos recomendarías
ante el diagnóstico ya confirmado por el doctor. Más que al niño, te diría para los papás, ¿no? ¿Ok? Obviamente recibir una noticia así puede ser muy duro, ¿no? Lógicamente. Digo, recibes el diagnóstico y das de cuenta que te dan un sartenazo en la frente, ¿no? Y por eso mucho del trabajo que hacemos lo hacemos con los papás para brindarles un acompañamiento, ¿no? Porque yo y lo digo mucho, lo primero que necesitamos oír los papás es todo va a estar bien, ¿no? Y aquí estamos, porque somos muchos, ¿no? Al final, yo creo que cuando te dan un diagnóstico de esas características, te sientes como que el elegido, ¿no? Y no para bien. Te sientes totalmente Claro. solo porque a mí, ¿cómo me pudo pasar esto a mí? ¿No? Y te sientes el uno en un millón. Y no eres el uno en un millón, eres el uno en cada 115, que no es tanto, ¿no? Sí, Porque sí. el tema de la prevalencia es uno de cada 115. Y más allá del niño es empoderar a los papás dándoles información, acompañamiento, herramientas socioemocionales, para que al final del día hagan lo que tienen que hacer, que es intentar ser la mejor versión de sí mismos para educar a sus hijos, con algo o sin algo, con el diagnóstico que desea. Te pueden decir qué condición del espectro autista, qué trastorno del espectro autista, que si nivel 1, que si nivel 3, que si tal, da igual. O sea, al final del día el diagnóstico, desde la parte para mí humana, es tan solo aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Por encima de cualquier clasificación diagnóstica. Entonces, mucho del trabajo que tenemos que realizar es en el acompañamiento a los papás, porque en la medida de que los papás estén bien, con información, con herramientas, con conocimiento, pues van a poder actuar, ¿no? Y por otro lado, independientemente de la clasificación diagnóstica, es qué estás haciendo al respecto, ¿no? Oye, ¿cómo estás interviniendo? Porque cuando hablamos de temas de intervención terapéutica en cualquier tema de neurodesarrollo, la intervención es a través del profundo entendimiento de la propia persona, ¿no? O sea, no la terapia de integración sensorial es para todos, no la terapia de comunicación y lenguaje es para todos, no la conductual es para todos, no el RDI. O sea, es un tema particular, ¿no? Y que el abordamiento se tiene que hacer a partir. Al final del día es un tema de desarrollar las competencias y habilidades que requiere para una vida cotidiana. Llámales sociales, de comunicación, verbales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un tema integral en donde se tiene que trabajar con los padres, sí con la propia persona, y respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿no? De en qué momento decirle a tu hijo que tiene autismo, en el momento que lo vaya pidiendo, ¿no? O sea, un niño de 3 años, pues a lo mejor no vas a llegar y le vas a decir, tienes autismo, no te va a entender, va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Al revés, hasta lo puedes espantar. Pero al mismo tiempo, Claro. nosotros mucho lo que decimos, a los niños no hay que explicarles qué es el síndrome de Down, no hay que explicarles qué es el autismo, les tenemos que explicar las diferencias como seres humanos y que ser diferente está bien y tenemos que enseñarlos a aceptar la diversidad como algo normal, ¿no? Como algo de la vida cotidiana, esa diversidad. Y ante eso ya no hay dudas. A nosotros nos ha pasado, a mí como padre, que en el salón de clases de Álvaro, previo a la pandemia, cuando iban a clases presenciales, le digo a un compañero de clases de él, oye, tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo, un niño de 9 años, y se voltea y me dice, y se sigue corriendo y se va a jugar con él. O sea, ya no es un tema la clasificación diagnóstica que tenga, ¿no? Entonces, mucho trabajo con la familia, mucho trabajo también, obviamente, con la propia persona. Y vuelvo ahora sí que por donde empezábamos, ¿no? Regla básica para mí del desarrollo humano, entre más te conozcas, mejor, ¿no? Pues también una persona con autismo tiene que saber qué es lo que tiene, qué es lo que pasa con él, por qué procesa la información de esta manera, por qué no puede verbalizarla, por qué se tarda, por qué se distrae, por qué, ¿no? Porque eso le va a dar un sentido y un propósito a mucho de las cosas. Lo hemos visto mucho, ¿no? Desafortunadamente, hoy, por ejemplo, me escribió una mujer de Jalapa de 34 años de Ajá. edad que ya cree que tiene Asperger, ¿no? Que el Asperger forma parte del espectro autista. Y dice, ¿qué hago? Pues, ¿qué tanto quieres tener la respuesta? ¿No? O sea, porque entre más te conozcas te va a dar sentido. Oye, tienes esto y por esto tienes ansiedad, por esto tienes esto, por esto te comportas así, por eso tal. Pues le va a hacer todo el sentido y por lo tanto lo puede trabajar, ¿no? Entonces, para mí sí es un tema de no crear un tabú o no crear un estigma. Lo vemos, por ejemplo, con los hermanos, ¿no? El tema a mí como padre me ha pasado, de que de repente, oye, ¿qué tiene mi hermano? Oye, ¿por qué mi hermano no juega igual? Oye, ¿por qué mi hermano no se comunica? ¿Por qué no habla? ¿No?
pues darles las respuestas, no estigmatizar las cosas. Tiene nombre y apellido y se llama autismo y por eso pasa esto y por eso pasa lo otro, ¿no? Y está bien y no pasa nada. Todos somos diferentes, ¿no? En el tema de trabajar la creatividad y el aprendizaje, se requieren condiciones, no sé si especiales en la escuela, en círculos de estudio especiales para los niños, o dependiendo la situación, ellos pueden encajar en una escuela, digamos, tradicional, o hay que se recomienda en el tema de aprendizaje y desarrollo creativo, ¿no? Mira, hablamos mucho de los ajustes razonables, ¿no? Y de los ajustes ¿Ok? curriculares, por ejemplo, en el tema de inclusión educativa, ¿no? La gran mayoría de personas con autismo van a necesitar ciertos ajustes en la currícula educativa, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero hay Sí, gente que a lo mejor no es capaz de hacer un examen escrito. Y si se lo hacen oral, saca 10. ¿No? O claro. sea, ese tipo de adaptaciones son de las cosas que la educación se debe estar planteando porque aplica no solo para personas con autismo, ojo, aplica para casi cualquier Sí, persona, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y es donde yo soy fiel creyente que la educación especial, como la entendemos, ¿no? Tiene muchísimo más que aportar a la educación regular. Es decir, la educación regular tiene mucho más que aprender de la educación especial, como la conocemos, por el simple y sencillo hecho que está enfocada al desarrollo y competencias y habilidades de la persona. Eso debiera ser la educación, ¿no? Ahora, también por otro lado, sí, obviamente hay casos en los que probablemente se esté mejor en una escuela de educación especial, entre comillas, ¿no? Porque al final del día, para mí hay un nuevo paradigma en la educación. Cuando hablamos de temas de neurodesarrollo, ¿no? Que antes se creía de que es que no son capaces de aprender. Y hoy nos estamos dando cuenta que no somos capaces nosotros de enseñarles, que es totalmente distinto, ¿no? O sea, yo Claro. creo que todas las personas pueden aprender siempre y cuando les demos las estrategias y las herramientas mediante los ajustes. Y te pongo un ejemplo sumamente burdo. Estaba buscando mira, un papelito de estos, ¿no? Por ejemplo, una persona con autismo que tenía retos ¿cómo se llama? En la motricidad fina, ¿no? Y le costaba muchísimo trabajo agarrar la pluma, ¿no? No tengo una pluma a la mano, pero bueno, imagínate que estás queriendo agarrar una pluma, ¿no? Una maestra, con todo el criterio del mundo, ¿sabes cómo lo resolvió? Con una bolita de papel, se la puso aquí en la mano y entonces ya puede agarrar la pluma. O sea, Wow. así. O sea, son de las cosas que dices, a ver, o sea, no es que la persona, no es que ese niño no pudiera no agarrar la pluma. Es que poniéndole una bolsa, un pedazo de papel en la mano, automáticamente su grip o su agarre es diferente, entonces puede agarrar la pluma, ¿no? Pero nos matamos para que esa persona aprenda manuscrita y le sale muy bien la letra de molde. Coño, ¿qué más da si aprende manuscrita o no? Si le sale bien la letra de molde, ya síguete por ahí, ¿no? Que es donde yo creo que la educación, pues basada en competencias y habilidades como debiera de ser, que en algunos casos no es, ¿no? Pues sería, no tenemos que estar hablando de inclusión educativa como lo tenemos que estar hablando hoy, ¿no? Sin embargo, pues lo tenemos que hacer porque pues no estamos ahí en materia educativa, ¿no? Y sí hay casos que obviamente que requieren más apoyos que otros, nada más. Es un tema de ajustes y de apoyos para mí. Sí, y justo creo que esto lo desarrollaste en la ecuación, ¿no? De la inclusión que mencionas en la charla, que es Así es, comprensión, empatía, respeto, todo esto por ajustes a los apoyos. Que así si lo es. vemos así, pareciera que es algo pequeño, ¿no? Que hay que modificar y ya los tenemos adentro. No es como, no es Es que te lo como juro que son cosas cargarlo como pequeñas. sociedad que lo tames, ¿no? Exacto. Es que son cosas pequeñas, porque en esas cosas pequeñas está la diferencia de que un chavo pueda aprender o no pueda aprender, ¿no? En cómo tú le estás enseñando. O sea, digo, te pongo un ejemplo, ¿no? Regla número uno, por ejemplo, de la paternidad, con todos los blogs que veo de papás y demás, ¿no? Que no tiene nada que ver con temas de autismo, es, oye, ¿cómo juegas con tu hijo? Siéntate al mismo nivel que él, ¿no? Cuando Claro. una Miss, a ti, no sé cuántos años tengas, ¿no? Pero cuando una maestra en primaria se tomó o sea, cómo estaban los Sí, no, pupitres, no, o no. sea, cómo estaba el escritorio en las escuelas. Yo por lo menos en la primaria que fui, arriba. O sea, eso Sí, con un automáticamente le da escalón una arriba postura, inclusive. ¿no? O sea, eso Sí. automáticamente le da una postura de autoridad que te abruma, ¿no? Como persona. Luego, por otro lado, en temas de integración sensorial y para los que somos bastante distraídos, ¿no?
si la Miss está dando clase de frente, pues yo entiendo que me está hablando a mí. Pero si la Miss se voltea al pizarrón y empieza a escribir así, pues yo automáticamente digo, ya no me está hablando a mí, yo me puedo distraer, ¿no? O sea, son de esas Claro. cositas que hacen la diferencia. O sea, porque al final del día, como hice un comentario por ahí, ¿no? Que dice, o sea, todas las adecuaciones y acomodaciones curriculares son para todos, todos los necesitan. Porque al final del día, cuando la educación es basada o centrada en la persona y hablamos de desarrollo y competencias y habilidades de la persona, pues entonces todo gira para que la persona aprenda. No en un sistema en donde si no te aprendes 2 más 2 de esta manera no sirves, no funcionas. Si no te aprendes la historia de México y quién fue el presidente de México en 1864, está reprobado. O sea, yo creo que es un tema de enfocarnos en competencias y habilidades de cada persona para sacarle el máximo potencial al final del día, ¿no? Y en donde hoy la historia nos está demostrando y la ciencia nos está demostrando que cualquier persona puede aprender. Lo que pasa es que para muchos nosotros no sabemos enseñarles, ¿no? Y porque los vemos a ellos como un problema. Volvemos al tema del estigma, Claro. ¿no? Y del trastorno del espectro autista, es un problema. No, no, a ver, él no tiene ningún problema. Él en su mundo, en su mente, no tiene ningún problema. El problema lo tienes tú, que no lo entiendes y que no lo comprendes, ¿no? Entonces es un tema para mí de comprensión, de empatía, de respeto, sí, con ajustes de apoyos y de encontrarnos en medio al final del día, ¿no? O sea, yo creo mucho en esta diversidad del ser humano y que hoy, claro, ¿no? Como papá de un niño con autismo, obviamente no pensaba así a lo mejor hace 15 años, pero hoy lo veo así y lo veo tan, a lo mejor a veces tan simplista como eso, pero yo es como veo las cosas. Sí, y totalmente de acuerdo. Y otro punto que quisiera tocar es esta pareciera fragilidad, ¿no? Porque, por así decirlo, uno que está en una situación normal, ¿no? Que puedes caminar, que puedes desplazarte de un punto a otro sin necesidad de apoyo, estás, no sé, a un accidente de fracturarte el pie y de requerir silla de ruedas, ¿no? O de ponerte en una situación donde, no sé, por decirlo de alguna manera, vivirías la realidad de una persona con discapacidad. Y esta fragilidad pareciera que se puede romper en cualquier momento y que, sin embargo, nos mantiene distantes como si fuéramos dos sociedades casi, ¿no? A pesar de que estamos tan cerca de poder vivir la realidad que viven estas personas. Y yo es como digo, es un tema de percepción de las cosas, ¿no? O sea, porque hoy se habla de la discapacidad, ¿no? O sea, discapacidad como que te falta algo, ¿no? O sea, hay algo que Claro. no encaja para que, ¿no? La capacidad es una etapa temporal de la vida. Tardo o temprano, todos vamos a necesitar apoyo, tarde o temprano, o de dónde venimos. ¿No? Yo, como digo, de repente a quién no le tenían que dar el biberón, o sea, eso es un apoyo, ¿no? Exacto. Y sin embargo la sociedad no te considera una persona con discapacidad, ¿no? O hablamos de esto, ¿no? Los lentes. O sea, al final del día son un apoyo para poder ver mejor y la sociedad no nos considera una persona con discapacidad. Entonces es un tema de visión, ¿no? Y en un modelo social hoy entendemos o sea, ¿qué hace que una persona sienta con discapacidad? La falta de una rampa, por ejemplo, Claro. para una persona con silla de ruedas, ¿no? O sea, eso, si no hay una rampa, la persona claramente se va a sentir como una persona con discapacidad. Si hubiera rampas, pues la persona puede vivir su vida pues, igual que tú, igual que yo, nada más en una silla de ruedas, ¿no? O sea, que nada más cambie el vehículo, ¿no? Entonces Sí, es sí, un sí. tema para mí mucho de percepción de cómo vemos las cosas, porque, pues, porque así crecimos, porque al final del día no, nosotros no convivimos de niños a lo mejor con personas con discapacidad. Hay una campaña de la Red Iberoamericana de Educación Especial que me fascina, que es un video que dice si en el mundo uno de cada siete personas tiene una discapacidad, ¿por qué no uno de cada siete en el café? ¿Por qué no uno de cada siete en tu gimnasio? ¿Por qué no uno de cada siete en tu trabajo? ¿No? Y dice, porque no fuiste a la escuela con ellos. O sea, al final del día nosotros no crecimos en un contexto normal en donde la discapacidad Claro. formara parte de esa normalidad, ¿no? Que hoy afortunadamente en muchos colegios eso es lo que se está viviendo. Pues al final del día, para mí, esos niños que hoy están creciendo en programas o con programas de inclusión educativa en sus escuelas, pues van a tener otra mentalidad totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Afortunadamente. Sí, qué bueno. En el tema, ahora sí, centrándonos un poco, ¿no? A Iluminemos de Azul, te diagnostican al hijo, tu hijo, 2012, y en 2015 creas la fundación. ¿Nos puedes compartir un poquito de estos 3 primeros años?
que no tenías, ¿no? El apoyo que tú mismo creaste, ¿no? Que a lo mejor ibas descubriendo. ¿Cómo se vivieron esos primeros años con el diagnóstico para integrarlo a ustedes en la familia, ¿no? La realidad que tuvieron que pasar durante estos primeros años. Mira, al principio obviamente, como te decía, bueno, recibir el diagnóstico te simbra, ¿no? Y obviamente es muy difícil. Te empiezas a acostumbrar a vivir con ello. Para mí fue un tema de automáticamente el hecho de procesarlo, para mí era hablarlo con mi entorno, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, a decir, oye, me acaban de confirmar el diagnóstico de autismo de Álvaro, etcétera. Porque la palabra también sana, ¿no? Y la palabra y el tú exteriorizarlo logras, que yo lo digo mucho en las conferencias de empoderamiento de padres, de cómo el hecho de tú hablar de autismo provoca una aceptación en ti mismo, ¿no? Y también provoca una aceptación en tu entorno. Entonces, por lo tanto, está mejor. Obviamente con mucha preocupación, ¿no? Porque también los papás tenemos expectativas, ¿no? Y empezamos a, oye, hablará, Claro. oye, podrá jugar fútbol, oye, podrá tal, ¿no? Como de repente digo, cuando te enteras que vas a ser papá de una niña, como papá ya te viste bailando en su boda, ya te viste por el altar, ya la viste en sus 15 años, ¿no? Así funciona el ser humano. Entonces, con todas estas expectativas, pues obviamente se te vienen abajo, ¿no? Pero en este periodo para mí de aceptación, de hablar mucho del tema, de nutrirme mucho de información, de buscar libros, de buscar especialistas, conferencias, ¿no? Para conocer mucho más acerca del tema y saber qué hacer en mi propio caso, ¿no? Porque además cada caso es totalmente diferente. Eh, pero la parte para mí medular es el no acostumbrarte a no poder tener una vida típica, ¿no? El donde ir a un restaurante puede ser una experiencia positiva o sumamente negativa, ir al teatro, ir al cine, y que solo depende literalmente del cuate de la mesa de al lado, o sea, desde la mesa de enfrente, de la butaca de enfrente, ¿no? De comprensión y de empatía, ¿no? Y de cómo volvemos al tema de los ajustes y apoyos. Si te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros en el íbamos a comer algunos domingos un restaurante que tiene unos juegos. Y entonces, pues obviamente por seguridad nuestra, por estar con Álvaro con un ojo al gato y el otro al garabato, pues pedíamos una mesa cercana, ¿no? Entonces, cuando hacía la reservación, pues literalmente si hay una reservación, pásame la mesa que esté más pegada a los juegos y a las 2:30 de la tarde, en punto, tenme una Coca-Cola Light, por favor. Porque yo sabía que cuando llegábamos a un restaurante, Álvaro, a los 3 años, mal hecho de mi parte, nutriólogos me van a caer encima, que como le da una Coca-Cola Light a mi hijo, lo que quieras, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Pero llegábamos a un restaurante y lo primero que quería Álvaro, ¿no? Entonces, pues ¿para qué esperarte a que el mesero se tarde? Pues oye, a las 2:30 de la tarde, ten una Coca-Cola en la mesa. Y cuando llegue la reservación, cuando llegue por mi mesa está la Coca, ya todo el mundo nos funciona, ¿no? O sea, empiezas a aprender cómo circunstancias. Por un lado, cómo anticiparte para tus hijos al tema, anticipar el entorno también al tema, ¿no? Ojalá pudieras preparar todo un cine para decir, oigan, voy con un niño con autismo, no me juzguen, nadie me esté fregando si se para, ¿no? No puedes hacerlo, pero pues, al final del día es donde digo que inclusión es encontrarnos en medio, porque por un lado tu aceptación, la aceptación del entorno y obviamente el desarrollo de habilidades de la persona, pues al final del día convergen en que todo salga bien, ¿no? Pero estos 3 años fueron, te digo así, ¿no? De muchas frustraciones, de muchas emociones, de muchos miedos, también de un proceso, pues, de aceptación, ¿no? En donde, pues, a veces mi mujer, la mamá de mis hijos, se ponía las pilas impresionante y buscaba un especialista y luego yo otro y ahí nos la pasábamos así buscando respuestas, ¿no? Pues, ya, hasta que caes en las manos que tú consideras correctas para poner, pues, ahora sí que el desarrollo de tu hijo en esas manos, ¿no? Y empezar a construir de manera conjunta. Muy bien. ¿Y cuál fue la chispa que detonó en ti el decir, va a la fundación? No la he visto y yo la creo. ¿Cuál fue el chispazo que detonó todo? Pues mira, yo no sabía al final del día que ese chispazo se iba a convertir en Iluminemos de Azul, porque en una historia paralela, cuando teníamos todo para sacar la campaña de Iluminemos de Azul por el autismo con el fútbol, Iluminemos de Azul ni siquiera estaba constituida, no existía como figura legal. Yo no quería tener una asociación, yo nada más quería hacer una campaña de concientización, ¿no? Y una cosa llevó a la otra. Pero para mí, ahora sí que la gotita de agua que derrama el vaso en un viaje familiar, y te digo, en esta lucha constante con el entorno, con la mesa de al lado, con el cuate de al lado, en el cine y demás, ¿no?
pues empiezas a vivir muchas circunstancias que te van forjando por un lado, ¿no? Por otro lado, te hacen falta herramientas para saber qué hacer. La verdad, nadie está preparado para que un cuate en el cine se pare y te diga, calla a tu hijo, ¿no? O te voy a callar yo. Claro. Nadie está preparado para asumir una cosa así, ¿no? Y tu primera reacción es pararte y decir, te callas tú y entonces se arma la campal, ¿no? Pero en esa serie de circunstancias, pues a mí donde me detona ya por completo, ahora sí que se me destapa la olla de presión, al subirme un avión en un viaje familiar, cuando íbamos en el gusano, Álvaro gritó y al tipo de enfrente no le pareció. Y al tercer grito, pues aquello casi se pone color de hormiga, ¿no? Porque obviamente me dan ganas de pegarle o me dieron ganas de hacer en cantidad de cosas que afortunadamente no hice, pero ahí fue donde tomé la primera decisión de hacer algo al respecto, ¿no? En donde lo único que pude pensar fue si por mi cuenta cabe en este país, esto no vuelve a ser igual, tenga lo que tenga que hacer, ¿no? Y de ahí, bueno, haz de cuenta que todo se alineó y todo confabuló el universo para que pudiéramos hacer lo que hicimos cuando lanzamos la campaña del fútbol, con el apoyo de muchísimas personas, lógicamente. Pero te digo que ahí, hasta ese momento, Iluminemos de Azul pretendía hacer una campaña de concientización nada más, ¿no? Y ante la falta de apoyo a familias, de colaboración, de incidencia pública, pues nos dimos cuenta que teníamos que ser congruentes y de constituirlo. Y después yo decido renunciar a mi trabajo para dirigir Iluminemos de Azul ya ahora sí que de tiempo completo, ¿no? Wow. Ahora, compartiéndonos un poquito la experiencia de este brinco que das de fe, ¿no? De sueltas el trabajo, sueltas la estabilidad, obviamente, que eso conlleva para dedicarte 100% a la fundación. Yo creo que hay mucha gente, ¿no? De este rango de edad, ¿no? Que a veces se encuentra en un punto en donde no sabe si dar ese brinco a la incertidumbre, a lo que no tiene certeza, pero que a lo mejor el corazón les llama, ¿no? Y por otro lado, quedarte en la tranquilidad, en la seguridad que da un empleo, un cheque fijo. No sé si nos pudieras compartir algún consejo de lo que tú viste, sentiste y que dijiste, tiene que ir por acá porque si me quedo, no voy a ser feliz. Hijo, no sé si decirlo porque luego por ahí me van a reclamar como no les funcione, van a decir, oye, ya loco ya ahí voy también, ¿no? Pero mira, para mí era un tema de por qué no hacerlo, ¿no? O sea, no era de preguntarme por qué, sino por qué no, ¿no? En Ok, donde tenía hasta cierto punto, pues algo de ahorro, ¿no? Me daba para 8 meses, ¿no? Y agarré y ujú, dije, al precipicio, ¿no? Porque por un lado, por un tema de congruencia, ¿no? En donde teníamos que ser congruentes con nuestras propias intenciones de crear conciencia, pero llevarlo más allá. Por otro lado, por las oportunidades que teníamos y que se nos habían abierto, ¿no? O sea, creo que parte de lo que yo me voy a llevar a la tumba con una satisfacción plena es en 45 días haber lanzado la campaña más relevante de Iberoamérica en temas de autismo a nivel mundial y en 45 días estar con el presidente de la República firmando una ley, ¿no? O sea, digo, o sea, no pasas de 0 a 100 en un segundo, ¿no? Ni la Fórmula claro. 1. Entonces, para mí fue un tema de responsabilidad decir, tenemos que aprovechar lo que creamos, ¿no? Y al no tener en quién agarrar y dije, pues voy yo, ¿no? Y por andar de hocicón, en el sentido de decir, pues yo un día dije, pues si por mi cuenta cabe que no es igual, pues por un tema de congruencia, por un tema de responsabilidad, y por otro lado también, no sé, o sea, yo por un lado, te he de confesar que yo no creía en la vocación hasta cierto punto, ¿no? O sea, a mí cuando me hablaba mucha gente de la vocación y demás, y en el tema de los toros, es mucha fe y mucha vocación, ¿no? Y por ahí tengo varias discusiones, incluso con varios, ¿no? Y con David Silvetti, una persona que fue una figura del toreo bastante importante en este país. Y yo decía, es que pues, yo no, a mí nunca he sentido un llamado, eso de que tú dices, de que sientes un llamado, ¿no? Cuando salí de Palacio Nacional de firmar la ley de autismo, volteé para arriba y dije, ya entendí, ¿no? O sea, es improbable que los astros se alineen de esta manera para que sucedan las cosas así, ¿no? Pero también, ¿cómo te diré? Para mí era un poquito de congruencia en mi deseo de que las cosas cambiaran, ¿no? Creo que, Claro, que el mexicano en particular está acostumbrado a señalar mucho, ¿no? Tú tienes la culpa, pero no te das cuenta que cuando señalas 3 dedos apuntan hacia ti, ¿no? En donde nos quejamos mucho y hacemos muy poco, en donde estamos esperando que alguien más resuelva las cosas que no nos gustan y nosotros hacemos muy poco, ¿no? Y para mí fue, pues, arremangarme y decir, me tiro al precipicio a ver qué pasa, me doy 8 meses, digo, convergió que ya estaba harto de mi trabajo, la verdad, no me gustaba lo que hacía y dije, voy para acá y a ver qué pasa, ¿no? Y dije, me voy a dar un año a ver qué sucede
y pues llevo 6. Y entonces cada año me planteo lo mismo, ¿eh? No te creas, cada año me planteo lo mismo, decir, oye, es momento ya de dejar Iluminado Azul en alguien más, es momento, y al final del día ahí sigo clavado porque me apasiona lo que hago, me gusta mucho lo que hago, implica muchísimo sacrificio profesional, ¿no? En la parte económica, obviamente, sacrificio personal, porque pues hay que andar para arriba y para abajo, o hay que reaccionar a los diferentes momentos, ¿no? Que si alguien dijo algo en Twitter, como hace poquito, ¿no? O que si pasó algo con algún chavo y tienes que reaccionar, o sea, porque al final del día adquieres obligaciones como asociación civil o como organización de la sociedad civil, pues adquiriste responsabilidades que tienes que estar ahí, te guste o no te guste, ¿no? O sea, a mí hay veces que el 30% de mi chamba tampoco creas que me gusta tanto, ¿no? Como digo, que no me oigan mucho, pero de repente, o sea, pasarte un día en el Senado de la República, pues a mí no me interesa, ¿no? O sea, no me genera nada, Claro. igual, ¿no? O sea, no me atrae. Y sin embargo, pues he tenido que hacerlo muchas veces, ¿no? Porque es mi trabajo, porque pues, es una responsabilidad adquirida. Pero mira, me salió un poquito del tema, pero para mí un poco para mí encontrar el propósito es qué te duele y qué te quema, ¿no? O sea, qué te hace, qué te va a hacer capaz de aguantar absolutamente todos los obstáculos que tengas enfrente por un propósito, ¿no? Puede ser un emprendimiento social, puede ser un trabajo, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Qué te quema y qué te duele? Que es interesante, ¿no? Porque es la combinación entre qué te quema y qué te duele y qué te apasiona, ¿no? O sea, a mí parte de lo que me quemaba eran las circunstancias que estábamos viviendo como familia, ¿no? Ante la falta de información, el tenerme que casi agarrar a guamazos con un tipo subiéndome un avión o discutir con un cuate en un restaurante, ¿no? O sea, todo eso a mí me quemaba y a mí me dolía muchísimo, ¿no? Y por otro lado, pues descubrí que en el tema que había tanto margen de acción en crear conciencia, en apoyar a familias y demás, que también me sedujo el impacto, ¿no? O sea, digo, me sedujo el impacto desde el punto de vista de decir, podemos hacer mucho por muchísimas personas con muy poco. O sea, con muy poquito podemos hacer mucho por miles o cientos de miles de personas, ¿no? Y dije, pues a ver, me pedí una persinada, llegué a mi casa, levanté mi trabajo y dije, a ver qué tal. Y 6 años después te puedo decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida, por mucho. No, y sin duda creo que cumple un papel muy relevante, ¿no? Como dices, en la sociedad mexicana que tanto lo necesita. Ahora, ¿nos podrías comentar un poquito de, por ejemplo, padres de familia, ¿no? Con hijos con autismo, ¿qué pueden encontrar en la fundación? Y por otro lado, gente que quisiera colaborar, ayudar, ¿cómo podemos ayudarlos? Tenemos una cosa en nuestra página de internet que yo le llamo nuestra declaración de propósito, ¿no? Que es, la escribimos hace 6 años, cuando fundamos Iluminemos de Azul, y siempre ha sido como que el rumbo y el norte, ¿no? A veces le cambiamos algún enunciado y a veces le cambiamos algo, pero el fondo no cambia, ¿no? Y para mí es un lugar en donde las familias pueden encontrar una comunidad, un acompañamiento, ¿no? Que no están solos, que no van a estar solos en nada, ¿no? Ni en el dolor, si sienten dolor, ni en la frustración, si tienen frustración, ni en la... o sea, que no estén solos, ¿no? Y que no afronten todo esto solos. Por un lado. Por otro lado, tenemos diferentes hoy servicios, ¿no? De capacitación, tenemos constantemente talleres, conferencias, tenemos un grupo de apoyo de papás para papás, tenemos una línea de apoyo emocional en donde marcas por teléfono y te contestan psicólogos que te pueden acompañar en algún proceso, ¿no? Que puedas estar teniendo. Entonces tratamos de trabajar mucho con eso en las familias, ¿no? Y la gente que desea colaborar con Iluminemos de Azul, con más razón, ¿no? Las puertas están totalmente abiertas. Yo siempre digo, no hay peor idea que la que no se dice, ¿no? Y al final del día Iluminemos Azul hemos construido cientos de personas, ¿no? Colaborando y con ideas y, oye, yo conozco a tal, ahorita por ahí veían los mensajes que alguien estaba interesado en una plática de sensibilización, ¿no? O sea, todo lo que podamos hacer en conjunto, porque no hay acción pequeña. Muchas cosas pensamos o creemos. Y el otro día me contactó una persona por Instagram que me preguntaba, ¿no? O sea, que cuál es el primer paso que tiene que dar para hacer algo grande. Pues un paso pequeñito. O sea, muchas veces creemos que nos tenemos que ir por este mantra de hacer las cosas gigantes, ¿no? Y no nos damos cuenta que cada acción pequeña suma a un propósito gigante, ¿no? Entonces, para mí, Iluminemos de Azul es el lugar en donde los padres pueden encontrar un acompañamiento, ¿no? Y que no están solos. Los profesionales pueden encontrar una organización que está dispuesta a colaborar y a difundir el tema al alcance que podamos hacerlo, ¿no? O los interesados en general, en donde puedan buscar información, o las personas
yo digo, los inquietos sociales como yo que quieran hacer algo, pues que encuentren un lugar, ahora sí que habemos locos que no necesitamos tanta cuerda para decir, oye, hagamos algo al respecto, ¿no? Porque es algo de lo que pedimos nuestra limosna todos los días. ¿Hay alguna escena, una imagen que guardes con tanto aprecio de lo que viste en estos 6 años ya de la fundación? No sé, algún gesto de algún niño, alguna llamada de algún papá, que tú digas, wow, me llenó el corazón y la guardo todavía hasta ahora. Sí, muchos. Hijo, es que eso es lo mágico de este trabajo, la verdad, pero me vienen a la mente dos. Una, cuando hicimos la función del Rey León para Ajá. niños con autismo, cuando yo salí de ahí, después creo que fui el último en salir del teatro, entre que me quedé dando las gracias a los actores y demás, y había algunos medios de comunicación que atender y demás, salí bastante tarde y me paré afuera del teatro, afuera del Museo Sumaya, y Ajá. estaba así iluminado el Museo Sumaya y dije, cáete y aplástame. O sea, tengo esa, ahora sí que esa imagen de mí afuera del museo con una plenitud y una satisfacción de decir, alguien que me explique lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, de lo que acabamos de hacer. Y es donde digo, una acción pequeña lleva a la otra, ¿no? Y una de las cosas más padres que a mí me han pasado es un niño un día en un desayuno, que participó, un niño con autismo que participó como conductor del evento. Cuando terminó el evento, de repente estábamos ahí despidiéndonos y demás, y cuando me iba a despedir de él, me agaché, me puse casi sobre de rodillas y le dije, oye, muchísimas gracias, ¿cómo te la pasaste? Y nada más me dio un abrazo y me dijo, gracias por todo el trabajo que haces por niños como yo. O Wow. sea, no, me paré y me fui al baño. O sea, a Sí, llorar como claro. Magdalena, ¿no? Pero son de las cosas que te enganchan pues, que se vuelven hasta cierto punto adictivas, ¿no? Y que estás buscando esas emociones constantemente, la verdad, ¿no? O sea, no por el tema de que te lo digan, pero sí por el tema de vivirlas, ¿no? Qué lindo, qué linda experiencia y sin duda creo que tanto tú como la fundación son necesarios, son estos actos de inspiración, ¿no? Que motivan a la gente y que nos hacen sentir como una sociedad más sana, creo. Mira, yo, Gerardo, yo, ya, yo sí creo que es el valor un poco de la inclusión, ¿no? En donde la inclusión genera tejido social, o sea, ni siquiera la inclusión, la aceptación de la diversidad, ¿no? Genera tejido social, construye tejido social. Híjole, hoy, o sea, yo cuando digo comprensión, respeto, ¿no? Y empatía, nos surge a todos, o sea, a todos, y me pongo por delante y digo nos, hablo en plural, ¿no? sí, sí, Y es sí. donde tenemos mucho que aprender, la verdad, y es donde para mí, pues el tema del autismo y de ser papá de un niño con autismo, y ser papá, en realidad, por ahí vi que se había conectado mi hija, no sé si sigue ahí, si ya se desconectó, pero de los dos es una oportunidad de aprendizaje increíble y es una oportunidad de al menos intentar ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Porque muchas veces, insisto, señalamos o vemos muchas cosas que no nos gustan y sin embargo no hacemos nada, ¿no? Y creo que el cambio empieza por uno mismo. Sí, y también acá tenemos una frase que últimamente nos ha pegado mucho, que es amar es cosa de valientes, ¿no? Me pareciera que el odio y la confrontación solo Totalmente. nos separan y aparte como que es caer en lo fácil, ¿no? Como que es caer en, ustedes están allá, nosotros somos estos, no me importa ni me interesa qué opinas tú de lo que me está pasando, ni a mí me interesa lo tuyo, simplemente, ¿sabemos? Y es muy difícil, ¿no? Llegar a un punto en donde te pongas en los zapatos del otro, en donde trates de entenderlo y hagas Porque el es un acto, esfuerzo por, ¿no? porque es un acto de vulnerabilidad, ¿no? O sea, Claro. el aceptar esas emociones, el decir, o sea, y a mí me pasa, no te creas, de repente, o sea, este trabajo de repente pasa facturas emocionales bastante divertidas también, ¿no? No todo es tan, ahora sí que no todo es tan bonito como el abrazo de un niño que te da las gracias, ¿no? Porque pues obviamente conlleva una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo yo he encontrado en esa aceptación de la vulnerabilidad, de fragilidad, de mis propios miedos y de mis propios límites, la fortaleza incluso para hacerlo y para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, es donde para mí, pues digo, es un tema de resiliencia, pero pues he encontrado en mis miedos y en mi propio dolor la fuerza para actuar y para hacer algo al respecto, ¿no?
y obviamente a veces da miedo, y a veces da mucho miedo el juicio social, da mucho miedo la exposición mediática. Yo digo, ¿qué necesidad tenía yo de estar parado frente al presidente firmando una ley, ¿no? O sea, ninguna en lo absoluto, pues me llamaron, fui y había que hacerlo, ¿no? O que de repente te digan, oye, un reportaje para tal medio de comunicación, para poner el tema del autismo en la conversación pública, pues va, ¿no? O sea, todo eso conlleva ciertas cosas, ¿no? Pero para mí en aceptar esa fragilidad o esa vulnerabilidad, y me pasa muchísimo de repente cuando voy pues a foros de especialistas mayores, cuando te vas a sentar a la mesa de los adultos, ¿no? O sea, de que de repente cuando me doy cuenta estoy sentado en el Consejo de Salubridad General, pues yo qué pitos toco en el Consejo de Salubridad General, ¿no? O sea, la verdad, Claro. ¿no? O en la ONU, en la reunión de Estados parte de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Pero cuando tú eres capaz de aceptar decir, yo solo soy un papá y estoy haciéndolo lo mejor que puedo, ¿no? O sea, aceptar esa fragilidad, aceptar esa vulnerabilidad, pues eso creo que ha validado mucho el trabajo que hemos hecho, ¿no? Y por eso me encantó lo que dijiste, o sea, amar es un acto de valientes, porque sí, o sea, amar es un tema de entrega de entrega incondicional, ¿no? De aceptación incondicional. Y la inclusión es un tema de aceptación incondicional también. No me importa tu raza, no me importa tu género, no me importa tu discapacidad, tu condición de vida, tu diagnóstico, tu preferencia, tu ideología. No me importa, te acepto, punto, ¿no? Y eso es empatía. Pues qué padre, la verdad, qué padre frase. Qué lindo. Y bueno, nos estamos acercando al final, Gerardo. Me quedo sin palabras, la verdad, con toda la inspiración que nos dejas. El público también lo escribió ahí. Y siempre pedimos a los invitados que a manera de cierre, ¿no? Nos envíen un apapacho, ¿no? Como reflexión final. Entonces, en tu caso, no sé, supongo que tiene que ver mucho con la inclusión, con este tema de aceptar a los demás. Entonces, si nos puedes decir brevemente este mensaje de cierre para dar fin a la entrevista. No me la esperaba y te iba a decir a lo mejor la de cajón, pero me vino otra a la mente, ¿no? Por favor. La estoy tratando de construir mientras la pienso, pero mira, la vida es un salto de fe, o sea, y la vida es un acto de fe, y si tienes la oportunidad de cambiarle la vida a alguien, no te la pierdas por nada. Qué lindo, qué lindo. Desde acá te enviamos un abrazo, la verdad, nuestros respetos, nuestra admiración para tu trabajo, para todos en la fundación, y cuenten con nosotros para todo lo que podamos sumar con ustedes, para expandir el mensaje, para hacer más conciencia que tanto se necesita, y te agradecemos otra vez el tiempo aquí con nosotros. Al contrario, estuvo justísimo la plática, te lo agradezco mucho. Les mando un abrazote y Bueno, un apapachote también. igualmente, nos vemos, bye, hasta la próxima. Gracias.